Hola a todos, soy la teniente primero médico Mercedes Cookie del Servicio de Tocoginecología. Hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Antes de comenzar, vamos a tratar de lo que es la consejería. La consejería es el medio por el cual se brinda información personalizada, se orienta y acompaña a las personas en la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, promoviendo su autonomía sin abrir juicio de valor, y apunta a proveer un método anticonceptivo sin demoras cuando el usuario lo requiera. ¿Cómo comunicar? Con un lenguaje claro, hay que evitar la información excesiva o irrelevante, hay que alentar al paciente a hacer preguntas, comprobar la comprensión de lo conversado, permitir familiarizarse con los diferentes métodos. Como generalidades hay que tener en cuenta que no hay ningún método anticonceptivo mejor que otro per se, ningún método anticonceptivo es 100% seguro, cada método tiene características particulares, modo de uso, ventajas y desventajas. Hay que considerar la situación singular de cada persona y buscar junto a ella el método más adecuado según sus preferencias, costumbres y estado de salud. Los métodos anticonceptivos son todos aquellos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo. Pueden utilizarse desde la primera relación sexual y durante toda la vida fértil de la persona. El uso del preservativo, que también protege de las infecciones de transmisión sexual, si es usado de forma correcta, es recomendable para toda la vida. El único método que previene las infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Cuando la usuaria o el usuario están usando otro método anticonceptivo y elige protección también para las infecciones de transmisión sexual, se recomienda una combinación de métodos. A esto se le denomina doble protección. La doble protección consiste en el empleo de métodos de prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual a través del uso simultáneo de preservativo con otro método anticonceptivo. La eficacia anticonceptiva de los distintos métodos puede variar enormemente de una persona a otra, debido a que, según la forma de administración del método, hay variaciones que son operador dependientes. La eficacia está relacionada con el uso correcto y consistente del método anticonceptivo elegido. La clasificación de los métodos anticonceptivos se clasifican en métodos de barrera, que tenemos el preservativo masculino y femenino, el diafragma, anticonceptivos hormonales que pueden ser combinados de progestágenos, anovulatorios, no anovulatorios, orales, inyectables, subdérmicos, dérmicos, vaginales, intrauterinos, el método de lactancia amenorrea, que es el MELA, intrauterinos, que es el dispositivo intrauterino con cobre, el sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel, anticoncepción quirúrgica, la ligadura tubar y la vasectomía, y anticoncepción química, cremas, jaleas, tabletas, óvulos y esponjas. Y métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, el calendario, moco cervical y la temperatura basal. En esta tabla se demuestra cómo depende del correcto uso del método anticonceptivo, y hay una comparación que se habla de lo que es la tabla de embarazo al año. Se compara el uso correcto versus el uso habitual de cada método anticonceptivo. Si pueden ver que es muy baja la tasa anual de embarazo con el uso correcto versus el uso habitual. Como niveles de recomendación, tenemos 3 niveles, se dividen en 3 categorías, categoría A, B y C. La categoría A habla de una recomendación esencial y obligatoria en todas las circunstancias para un uso seguro y efectivo. La categoría B contribuye sustancialmente para un uso seguro y efectivo, pero su implementación puede ser considerada según el contexto. Se debe realizar una valoración costo-beneficio. Y categoría C puede ser apropiado como prevención del cuidado de la salud, pero no contribuye sustancialmente para el uso seguro y efectivo del método. En este caso, tenemos todos los exámenes que uno suele solicitar o solíamos solicitar al momento de indicar un anticonceptivo. Hoy por hoy, lo que es con solamente una completa anamnesis y la toma de la tensión arterial, ya podemos indicar el método anticonceptivo.
Después es correcto solicitar un laboratorio, solicitar los exámenes ginecológicos, pero hoy por hoy, con una anamnesis y toma de tensión arterial, ya se puede indicar el método. Los criterios de elegibilidad, según la OMS, tenemos la categoría 1 y 2, es donde se puede usar el método, y la categoría 3 y 4, donde el método no debe ser utilizado. Los métodos anticonceptivos, vamos a comenzar por hablar de los métodos de barrera, impiden el acceso de los espermatozoides al útero. Para una buena eficacia anticonceptiva requieren un uso correcto en cada acto sexual. Necesitan alta motivación para su uso. Prácticamente no tienen contraindicaciones y algunos son muy efectivos en la prevención del HIV e infecciones de transmisión sexual. Comenzamos por hablando del preservativo masculino. Es una funda de látex que se coloca sobre el pene erecto antes de la penetración y permanece colocado durante toda la relación sexual. Previene infecciones de transmisión sexual. Es de más fácil accesibilidad. Deben evitarse los lubricantes oleosos, ya que pueden dañar el látex y también disminuyen o anulan la eficacia anticonceptiva y preventiva del preservativo. No se deben usar aceites, vaselinas, lociones. Ante una rotura, si la mujer no está recibiendo otro anticonceptivo, debe tomar anticoncepción hormonal de emergencia cuanto antes. Recordar que la efectividad de la anticoncepción hormonal de emergencia es mayor cuanto más cerca se tome de la relación sexual. Hay que contemplar la profilaxis post-exposición no ocupacional para HIV y la profilaxis para otras infecciones de transmisión sexual. El factor tiempo es central, tanto para la toma del anticonceptivo de emergencia como para la profilaxis para el HIV, en caso de que fuera indicada. Hay que tener presente que es necesario hacerlas cercanas al evento. La profilaxis antirretroviral es más efectiva si se inicia dentro de las... Bueno, la profilaxis antirretroviral es más efectiva si se inicia dentro de las 4 horas post-exposición, aunque puede comenzarse dentro de las 48 horas. Reacciones adversas: puede haber una leve irritación vaginal, peniana o alrededor durante o luego del uso del preservativo. En estos casos hay que descartar la presencia de alguna infección de transmisión sexual o bien que requiera para implementar un tratamiento en ambos miembros de la pareja. Hay que recomendar cambiar de marca, de preservativos y usar lubricantes o agua para reducir el rozamiento durante la irritación, causantes de la irritación, perdón. Si no existe infección, pero la irritación continúa o se repite, hay que evaluar una posible alergia al látex. Hay que evaluar el uso de otro método anticonceptivo y sugerir preservativos libres de látex si existiera riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual y HIV. El preservativo femenino protege contra las infecciones de transmisión sexual y el HIV, pero solo en prácticas de sexo vaginal. Es un método controlado por la mujer, es de un solo uso y en cada relación sexual. No interrumpe la espontaneidad en la relación sexual porque puede colocarse previamente a la relación. No requiere prescripción médica, no es de látex, así que se puede utilizar con cualquier tipo de lubricante. Puede requerir alguna práctica para su uso correcto, y al adquirir experiencia se hace más fácil introducir y retirar el preservativo femenino de la vagina. Actualmente no está disponible en Argentina y es de mayor costo que el preservativo masculino. El preservativo femenino es una funda de poliuretano flexible, un anillo cerrado de localización vaginal y otro más grande abierto por fuera de la vagina lubricado. No es ajustado, no aprieta y no disminuye la sensibilidad. El diafragma vaginal es de uso en cada relación sexual, no provoca efectos secundarios sistémicos, puede ser controlado por la mujer al ser colocado antes del juego sexual, no interrumpe la relación sexual, hay que tomar la medida para su selección adecuada y requiere adiestramiento para una correcta colocación. Es necesaria una motivación para su uso eficaz. Su uso debe combinarse con cremas o geles espermicidas.
No es descartable, siempre se usa el mismo diafragma. Es un aro de goma que se adapta a la cúpula vaginal entre el fondo de saco posterior y la sínfisis pubiana. Obstruye el orificio cervical externo. Hay de diferentes tamaños y se puede utilizar con gel o espuma espermicida. Situaciones en las que no se recomienda el uso de este método, a menos que no se disponga de otros métodos: historia de síndrome de shock tóxico, alto riesgo de HIV debido al uso conjunto con el espermicida, infección por HIV, alergia al látex. Esto en el caso de diafragmas de plástico no se aplica. Bueno, el diafragma se coloca al menos 6 horas antes de comenzar las relaciones y se retira por lo menos 6 horas después, pero no más de 24 horas. El diafragma, una vez retirado, se higieniza con agua, jabón neutro, se seca bien, sin restregar, y hay que guardarlo en su envase original con polvo de fécula de maíz. No se recomienda usar talcos. Este es el diafragma que viene en su cajita. Bueno, la anticoncepción quirúrgica, tenemos que tener en cuenta que es un método anticonceptivo permanente que se realiza a través de un leve procedimiento quirúrgico. Está recomendada a quienes no desean tener hijos o que tienen y no desean tener más, ya que en general no es reversible. El artículo 6 de la Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica establece que la institución debe garantizar que el procedimiento se realice. Las autoridades del establecimiento asistencial están obligadas a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata para que la práctica se lleve a cabo. La Ley Nacional 26.130 de Contracepción Quirúrgica, sancionada en el año 2006, establece que todas las personas capaces y mayores de edad pueden acceder a la ligadura tubaria y a la vasectomía de manera gratuita. Estos métodos anticonceptivos están disponibles para ser elegidos y deben ser incluidos en las consejerías en salud sexual y reproductiva. Antes de sancionada la ley, la anticoncepción quirúrgica quedaba reservada a las situaciones en las que el médico consideraba que un embarazo podía representar un riesgo para la salud de la mujer. A partir de la sanción de la ley 26.130, son las personas las que deciden si desean adoptar o no este método anticonceptivo. El Código Civil vigente reconoce que desde los 16 años las personas pueden tomar de manera autónoma todas las decisiones sobre el cuidado de su cuerpo. Solo es requisito dejar constancia por escrito de la decisión después de recibir información completa y comprensible. No hace falta el consentimiento de su pareja ni de nadie, ni tampoco haber tenido hijos. Estas son condiciones en donde el procedimiento se debe posponer y proveer a la paciente métodos anticonceptivos de manera temporal hasta, llegar al procedimiento quirúrgico, al procedimiento que la paciente desea realizarse. Con respecto a la ligadura tubaria, hay que tener en cuenta que no interfiere en la producción de hormonas. Las mujeres que eligen este método anticonceptivo siguen menstruando y ovulando en forma normal hasta su menopausia, no altera las relaciones sexuales ni su goce, no provoca sangrado más abundante ni irregular, no provoca dolor menstrual, no se saca el útero, no provoca alteraciones del peso o del apetito, no modifica el aspecto físico, no tiene efectos colaterales a largo plazo. Y luego de la intervención, la mujer no tiene que hacer nada más para protegerse del embarazo. Y hay que tener en cuenta que no protege contra las infecciones de transmisión sexual ni el HIV. En este esquema podemos observar del lado derecho una ligadura tubaria y del lado izquierdo lo que es ligadura y sección de las trompas. El procedimiento consiste en ligar, cortar u obstruir las trompas de falopio de manera que los óvulos no puedan estar en contacto con los espermatozoides. Con respecto a la vasectomía, es un método anticonceptivo permanente, en general es irreversible. Se conoce también como esterilización masculina, ligadura de los conductos diferentes, anticoncepción quirúrgica del hombre. No hay ninguna condición médica que restrinja la posibilidad de elección de la vasectomía como método anticonceptivo, aunque algunas condiciones o circunstancias requieran ciertas precauciones. Demora 3 meses en actuar, así que se debe usar otro método anticonceptivo durante los 3 meses posteriores a la vasectomía. No afecta o interfiere con el desempeño sexual masculino.
La vasectomía es un método anticonceptivo permanente, quirúrgico, seguro y sencillo, que consiste en la ligadura de los conductos deferentes a nivel escrotal con el fin de impedir el pasaje de los espermatozoides provenientes del testículo. A partir de la ligadura de los conductos deferentes, se impide el pasaje de los espermatozoides al líquido seminal. Se eyacula semen, pero este no tiene espermatozoides, con lo cual no se produce el embarazo. Los métodos químicos son métodos anticonceptivos menos eficaces, por este motivo suelen usarse como respaldo de otros métodos. La mujer puede controlar su uso, puede colocarlos con anticipación sin tener que interrumpir la relación sexual, aumentan la lubricación durante el coito. El uso frecuente de nonoxinol 9 puede incrementar el riesgo de contraer HIV, siendo que puede generar irritación en lo que es el epitelio vaginal, y al irritar el epitelio se lesiona y de esta manera se puede contraer más fácilmente el HIV. Y no protegen contra las infecciones de transmisión sexual. Los métodos químicos son sustancias surfactantes que se introducen profundamente en la vagina, en la zona del cuello, en la zona próxima al cuello, y que actúan por contacto sobre la superficie del espermatozoide. Se presentan diferentes formulaciones, óvulos, cremas, impregnados en las esponjas vaginales o con los preservativos. El mecanismo de acción funciona rompiendo la membrana de los espermatozoides que se destruyen o enlentecen su movimiento. Esto evita que el espermatozoide llegue a contactar con el óvulo. Situaciones en las que no se recomienda el uso de los métodos químicos es personas infectadas con HIV, personas con diagnóstico de SIDA, personas que se encuentran recibiendo terapia antirretroviral. Bueno, unas recomendaciones, hay que verificar como todo, como siempre, la fecha de vencimiento del producto. El espermicida se introduce profundamente en la vagina, próximo al cuello, con un aplicador o bien con los dedos. Se debe colocar antes de cada relación sexual con un tiempo no mayor a 1 hora y no menor a 15 minutos en caso de óvulos. La crema no necesita ningún tiempo de espera. No deben realizarse lavados vaginales hasta 6 horas después del coito. Y la duración del efecto anticonceptivo es de aproximadamente 1 hora. Como efectos secundarios pueden generar irritación, infección urinaria, y bueno, lo que nombramos anteriormente, que el uso frecuente de nonoxinol 9 puede incrementar el riesgo de contraer HIV. Anticonceptivos hormonales. Están compuestos por derivados de las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona. Son altamente eficaces en la prevención de un embarazo, son reversibles, es decir, se recupera la fertilidad en forma inmediata cuando se suspenden. La OMS recomienda realizar una historia clínica y tomar la tensión arterial antes de iniciar su uso. No es necesario ningún estudio adicional de rutina, como habíamos dicho al principio. No protegen contra el HIV y otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, lo que producen es la inhibición de la FSH, de la foliculogénesis, inhibición de la hormona de la LH, con esto se inhibe la ovulación, se genera atrofia endometrial, espesamiento del moco tubal, moco cervical y alteración de la motilidad tubaria. Como anticoncepción hormonal combinada, tenemos ventajas que son altamente efectivos, están desvinculadas del coito, disminuyen el sangrado menstrual, disminuye el dolor menstrual, y otras ventajas también como disminuir la hiperplasia endometrial, el cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de colon. Tenemos 3 tipos de anticonceptivos combinados monofásicos, trifásicos y cuatrifásicos. Los monofásicos tienen igual dosis de estrógenos que progestágenos. Los trifásicos, la dosis de estrógeno y progestágeno no es la misma en todos los comprimidos, sino que tienen 3 combinaciones diferentes que se van a identificar por los diferentes colores en los comprimidos. Y el combinado cuatrifásico o multifásico, que la dosis de estrógeno son decrecientes y las de progestágenos son crecientes. Como estrógeno es el que se utiliza de manera más frecuente, es el etinilestradiol. Es un anticonceptivo de bajas dosis. En general, de etinilestradiol tenemos los que llevan menos de 35 microgramos en su composición. Estos se consideran anticonceptivos orales de baja dosis. Estrógenos naturales, generalmente tienen una tolerancia metabólica excelente, parece tener una acción favorable sobre el tejido mamario. Las diferencias entre el estradiol y el etinilestradiol, bueno, el estradiol es un estrógeno natural,
tiene una afinidad balanceada por receptores estrógenos alfa y beta, menores efectos sistémicos, menor biodisponibilidad, menor vida media, menor potencia y más seguridad. El etinilestradiol es sintético, tiene mayor afinidad por los receptores de estrógeno alfa, mayores efectos sistémicos, mayor biodisponibilidad, mayor vida media, mayor potencia y menos seguridad. Bueno, esta clasificación no es a modo ilustrativo, pero no tienen por qué conocerla. Sepan que hay derivados de testosterona, de progesterona y de espironolactona, que obviamente se van a indicar de acuerdo a las necesidades de cada paciente, no solo necesidades anticonceptivas. Esta es la presentación de cómo podemos encontrar los anticonceptivos, ¿sí? En base a blister de 21 comprimidos activos, todos tienen hormonas, en base a blister de 28 comprimidos, en dos opciones, 21 comprimidos activos, que son las que siempre son de un color, y las 7 pastillitas placebo, que generalmente son las blancas, o 24 comprimidos activos y las 4 pastillitas de otro color, que son los comprimidos inactivos, los placebo. Situaciones en las que no se recomienda el uso de este método, a menos que no se dispongan de otros métodos más apropiados o no sean aceptados. Mujeres durante la lactancia, entre las 6 semanas y los 6 meses posparto. Mujeres en periodo posparto menor a 21 días, sin lactancia y sin factores de riesgo para el tromboembolismo venoso. Mujeres mayores de 35 años fumadoras, de menos de 15 cigarrillos día. Múltiples factores de riesgo para enfermedad cardiovascular arterial. Antecedentes de hipertensión, cuando no se puede evaluar la presión arterial, incluye la hipertensión en el embarazo. Presión arterial elevada, sistólica de 140 a 159, o diastólica de 90 a 99, migraña sin aura, menores de 35 años si ya recibió el método e inicia con migraña sin aura mayor a 35 años si inicia el método, antecedentes personales de cáncer de mama, diabetes con otra patología vascular o diabetes de más de 20 años de duración, patología de vesícula biliar sintomática, antecedentes de colestasis relacionada con anticonceptivos orales combinados en el pasado, hepatitis aguda e interacciones medicamentosas. ¿Sí? Esto hay que tener en cuenta con la rifampicina y otros anticonvulsivantes como la fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, primidona, topiramato, oxcarbamazepina, que tienen interacciones y pueden disminuir el efecto del anticonceptivo. Situaciones en las que se contraindica el uso del método: lactancia exclusiva y menos de 6 semanas del posparto, mujeres en posparto menor de 21 días sin lactancia y con factores de riesgo para trombosis, tromboembolismo, mujeres mayores de 35 años, fumadoras de más de 15 cigarrillos día, diabéticas con más de 20 años de evolución o con neuropatía, y múltiples factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, mujeres fumadoras, diabéticas, hipertensas mayores de 40 años. Hipertensión con valor mayor a 160-100, hipertensión con enfermedad vascular, episodio agudo o antecedente de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar con o sin terapia anticoagulante, cirugía mayor con inmovilización prolongada, mutaciones trombogenéticas conocidas como factor 5 de Leiden, mutación de la protrombina, deficiencia de la proteína S, C o antitrombina, lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolipídicos positivos o desconocidos. Mujeres con enfermedad cardíaca isquémica, mujeres con ACV actual o pasado, mujeres con valvulopatías complicadas, mujeres con migraña con aura, mujeres mayores de 35 años con migraña sin aura para continuación del método, mujeres con cáncer de mama actual, mujeres con hepatitis viral aguda para inicio del método, cirrosis descompensada y tumor de hígado, adenoma hepatocelular y hepatocarcinoma. Si bien la OMS recomienda tomar la presión arterial antes de iniciar la toma de métodos hormonales, en algunos lugares su medición no está disponible, lo cual no invalida necesariamente la posibilidad de usar un anticonceptivo hormonal, ya que la mortalidad de un embarazo es mayor que la del método en sí. Siempre es conveniente tener en cuenta la situación singular de la mujer, el contexto y sus posibilidades. Algunos profesionales de la salud, antes de suministrar un método anticonceptivo, solicitan estudios, como hemos dicho antes, complementarios, como por ejemplo análisis de sangre, PAP, ecografías o algún otro. Sin embargo, no son requisito per se para iniciar el método anticonceptivo, ni motivo para postergar o negar su entrega. Intercurrencias.
ante un episodio de vómitos. Si el vómito es dentro de las 4 horas posteriores a la toma, debe tomarse otra pastilla lo antes posible y luego continuar con la toma diaria. En este caso, se determinará el envase un día antes de lo previsto y debe iniciarse el próximo también un día antes. En caso de diarrea, hay que usar un método adicional, preservativo, durante los síntomas y durante los siguientes 7 días. Si duran más que las pastillas con hormonas, omitir la semana de descanso o placebo y comenzar directamente con la siguiente caja. En este último caso, puede ser que no haya menstruación. Hay que tener en cuenta, al momento de indicar anticonceptivos, de recomendar a la paciente o de advertirle fármacos que disminuyen la eficacia de los anticonceptivos. Más que nada la penicilina y derivados que tantas veces se indican en los consultorios por alguna angina, la paciente no se le advierte y muchas veces sucede que quedan embarazadas por esta combinación entre anticonceptivo y antibiótico. Bueno, rifampicinas, tetraciclinas, cloranfenicol, bueno, hay un montonazo de fármacos que disminuyen la eficacia o bien que aumentan el efecto. Bueno, efectos secundarios, puede haber cambios en el patrón del sangrado, esto se le llama spotting, se observa durante los primeros meses. Cefaleas suelen remitir con AINES, preferentemente paracetamol. Cualquier cefalea que empeore o aparezca con el uso del método debe ser evaluada. Mareos, náuseas, nostalgias, cambios de peso, cambio de humor, acné, el cual puede mejorar o empeorar, pero en general mejora. Otros cambios físicos posibles, incremento de unos pocos puntos en la presión arterial. Cuando el incremento se debe al anticonceptivo, cae rápidamente al interrumpirse el uso. Muy raros, TBP y TEP. Y extremadamente raros, ACV y ataque cardíaco, infarto agudo del miocardio. Bueno, con respecto a los beneficios, ayudan a proteger contra el cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de colon, contra episintomática, pueden ayudar a proteger contra quistes ováricos, anemia por deficiencia de hierro, y si se observa que reducen los dolores menstruales, problemas del sangrado menstrual, dolores durante la ovulación, vello excesivo en rostro y cuerpo, síntomas de síndrome ovario poliquístico, síntomas de endometriosis. Los combinados inyectables se aplican de forma intramuscular profunda una vez al mes, siempre en la misma fecha calendario. La aplicación puede retrasarse o adelantarse hasta 3 días, aunque conviene realizarla siempre en la misma fecha. Tiene una alta eficacia anticonceptiva. Puede producir cambios en el patrón de las menstruaciones. Al inicio del método, menstruaciones irregulares o prolongadas, con la continuación del método, disminución u ausencia del sangrado menstrual. En la consulta pueden entregarse al usuario ampollas de anticonceptivos inyectables para varios meses de manera segura. Bueno, tenemos 2 presentaciones, que es el valerato de estradiol de 5 miligramos más enantato de noretisterona, que es lo que se conoce como la mesigina, y el cipionato de estradiol más acetato de medroxiprogesterona, que es el ciclofén. También está el perlutal, que es acetofénido dihidroxiprogesterona más enantato de estradiol. Condiciones en las que se desaconseja el uso de anticonceptivos, pero se pueden usar anticonceptivos inyectables de manera segura: patología de vesícula biliar sintomática, antecedentes de colestasis relacionadas con ACOS, interacciones medicamentosas, ¿sí? Como habíamos dicho antes con respecto a algunos tratamientos, rifampicina, ciertos anticonvulsivantes. Condiciones en las que se contraindica el uso de anticonceptivo, pero se desaconseja también el uso de anticonceptivos inyectables: cirrosis descompensada y tumor benigno de hígado, el adenoma hepatocelular. En cuanto a su forma de administración, al no depender de la toma diaria y no dejar rastros, nadie se da cuenta de que está utilizando un método. Puede resultar cómodo y apropiado para mujeres que deseen anticoncepción hormonal, pero a quienes les resulta difícil sostener la toma diaria de una pastilla, por la razón que sea. Con respecto a la inyección, bueno, es de aplicación intramuscular mensual, se aplica cada 30 días en la misma fecha calendaria. Por ejemplo, si la primera inyección fue el 3 de febrero, se aplicarán las siguientes todos los 3 de cada mes. La inyección puede darse hasta con 3 días de adelanto o de demora de la fecha. El sangrado puede presentarse entre los días 15 y 20 posteriores a la aplicación de la inyección. Como reacciones adversas se pueden observar
cambios en los patrones de sangrado de los primeros 3 meses, aumento de peso, cefaleas, mareos, mastalgia. Otro método anticonceptivo son los parches transdérmicos. El parche transdérmico es un plástico pequeño, delgado, cuadrado, flexible que se usa adherido a la piel, libera diariamente 20 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos de norelgestronim. Actúa al inhibir la ovulación de manera altamente efectiva, no protege contra el HIV ni otras infecciones de transmisión sexual y presenta las mismas recomendaciones para su uso que los SACO. Como ventajas, la administración es una administración constante de la droga, evita la absorción gastrointestinal, evita el primer paso del metabolismo hepático, mejora adherencia, tiene un margen de seguridad, garantiza 2 días adicionales de protección ante un olvido y tiene baja tasa de despegue. Las desventajas: no protege contra el HIV y otras infecciones de transmisión sexual, y las tasas de embarazo pueden ser levemente más altas entre las mujeres que pesan 90 kilos o más, claramente por la cantidad de tejido celular subcutáneo que hay. Los anillos vaginales es un anillo flexible y transparente de 54 milímetros de diámetro externo y 4 milímetros de diámetro de corte, realizado de copolímero de acetato de vinilietileno. Es libre de látex. Libera constantemente 15 microgramos de etinilestradiol y 120 miligramos de tonorgestrel. Inhibe la ovulación de manera altamente efectiva. No protege contra HIV, SIDA ni otras infecciones de transmisión sexual. Cada anillo tiene un ciclo de uso, se mantiene colocado 3 semanas, a la 4ª semana se lo retira y la mujer tendrá el sangrado por deprivación. Al término de 7 días libres de anillo, se debe insertar uno nuevo. Uno de los más conocidos es el Nuvaring. Como ventajas, es fácil de insertar y de remover, puede removerse en cualquier momento, ofrece una liberación hormonal continua, evita la absorción gastrointestinal y el pasaje por el primer paso hepático, y no interfiere en las relaciones sexuales. Como desventajas: efectos adversos locales, dolor, irritación, aumento de la secreción vaginal, lesiones epiteliales, incomodidad durante el coito y expulsión. Solo progestágenos se pueden utilizar durante la lactancia exclusiva, no afectan el volumen de la leche materna ni su composición, no tienen ningún efecto sobre el bebé. De este grupo, algunos también presentan alta efectividad fuera de la lactancia. Pueden ser usados por aquellas mujeres que tienen contraindicación de recibir estrógenos. Es frecuente observar cambios de sangrado, pero no tienen implicancia clínica. Si una mujer embarazada los toma, no afectan el curso del embarazo ya existente. Bueno, acá hay diferentes tipos de anticonceptivos que solamente tienen progestágeno. Como ventajas, bueno, no tienen contraindicaciones, y desventajas, bueno, no disminuyen los sofocos y pueden generar una disminución del deseo sexual y osteoporosis. Anticonceptivos no anovulatorios son exclusivos para la lactancia o la minipíldora. Tenemos el levonorgestrel o el linestrenol. Anovulatorios, el desogestrel, inyectable trimestral, acetato de medroxiprogesterona de depósito, o los implantes subdérmicos, que es etonogestrel de una cápsula conteniendo un total de etonogestrel de 68 miligramos, levonorgestrel en 2 cápsulas conteniendo un total de 150 miligramos de levonorgestrel, o 6 cápsulas de levonorgestrel que contiene un total de 216 miligramos. La minipíldora junto con la lactancia exclusiva brindan una anticoncepción altamente segura. No afectan el volumen de la leche materna ni su composición y no tienen ningún efecto sobre el bebé. Durante la toma, en general, la mujer no menstrua. Cuando el bebé incorpora otros alimentos por fuera de la leche materna o cuando la mujer comienza a menstruar, la eficacia anticonceptiva disminuye y se debe cambiar de método a alguno que ofrezca mayor seguridad. El modo de administración es a través de comprimidos de toma diaria a la misma hora sin descanso entre cada envase o blister. Todos los comprimidos tienen hormonas. La minipíldora o anticonceptivo exclusivo para la lactancia actúa produciendo un espesamiento del moco cervical, lo que dificulta el ascenso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. Solo se observó anovulación en un 40% de las usuarias. Eficacia anticonceptiva,
La lactancia exclusiva mantiene inhibido el eje hormonal femenino, produciendo frecuentemente la anovulación. La suma de este efecto con la alteración del moco generada por la mini píldora provee una anticoncepción altamente efectiva. La eficacia de la mini píldora requiere de una administración constante. Se considera que la impenetrabilidad del moco se pierde aproximadamente 27 horas después de la toma. Por lo tanto, si la pastilla se toma 3 horas más tarde del horario establecido, su eficacia puede disminuir. ¿Quién la puede usar? La mujer que está amamantando y tiene un bebé de menos de 6 meses, el bebé que se alimenta exclusivamente de leche materna, y la mujer que todavía no menstruó. Situaciones en las que no se recomienda, bueno, es lo mismo, es muy similar al uso de anticonceptivos combinados. No se recomienda durante la lactancia materna menor a 6 semanas posparto, cursando una trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, episodios de cardiopatía isquémica o ACV, si está usando la mini píldora, si presenta cefaleas migrañosas con aura y está usando la mini píldora, con historia personal de cáncer de mama, si presenta una cirrosis grave descompensada, adenoma hepatocelular, tumores malignos de hígado y lupus eritematoso sistémico. Situaciones en las que se contraindica el uso del método cáncer de mama actual. El inicio de la toma se recomienda comenzar con la toma de las pastillas 6 semanas después del nacimiento. Sin embargo, en circunstancias especiales, cuando no se disponga de otro método más apropiado o aceptado por la mujer, el equipo de salud puede considerar adelantar el comienzo de la toma. 2 factores indican que la mini píldora debe ser reemplazada por otro método anticonceptivo. Ya lo habíamos dicho, cuando retorna la menstruación o cuando el bebé deja de alimentarse exclusivamente de leche materna, es decir, que incorpora otros alimentos. Está el inyectable trimestral, que es el acetato de medroxiprogesterona de depósito, que puede ser utilizado tanto durante la lactancia como fuera de ella, ya que actúa inhibiendo la ovulación. No afecta el volumen de la leche materna ni su composición, y no tiene efectos sobre el bebé. Puede usarse en los casos en que hay contraindicación de recibir estrógenos. Suelen observarse irregularidades menstruales los primeros meses e incluso amenorrea, sin importancia clínica. El modo de administración es una inyección intramuscular de aplicación trimestral. El anticonceptivo inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona de depósito actúa por anovulación y existe una sola presentación, que es el de 150 miligramos, que es el Depo-Provera. En mujeres menores de 21 años está desaconsejado debido a que puede disminuir el pico de masa ósea. Sin embargo, las investigaciones no demostraron un aumento en las fracturas óseas. En las mujeres en edad reproductiva, la densidad ósea vuelve a aumentar cuando dejan de usar el acetato de medroxiprogesterona de depósito. No se recomienda durante la lactancia materna, menor a 6 semanas posparto, cursando trombosis venosa profunda, en casos de adenoma hepatocelular y tumores malignos, en caso de múltiples factores de riesgo para enfermedad arterial, hipertensión arterial con sistólica mayor a 160 o diastólica mayor a 100, sangrados vaginales de etiología desconocida antes de la evaluación, diabetes. Bueno, generalmente las contraindicaciones son muy similares en todos los anticonceptivos orales. La forma de administración se administra mediante una inyección intramuscular de aplicación trimestral. Fecha calendario desde la primera inyección. La inyección puede darse hasta con 2 semanas de adelanto o de demora de la fecha en que debía aplicarse, manteniendo la eficacia anticonceptiva. Luego deberán contarse 3 meses, o bien 90 días. Los implantes subdérmicos son pequeños cilindros o cápsulas flexibles que se colocan debajo de la piel en la cara interna de la parte superior del brazo de la mujer. Brindan protección contra embarazo a largo plazo. Su acción es reversible cuando se extraen. Una vez colocados, no requieren que el usuario haga nada. Actualmente, solo un tipo de implante se encuentra disponible en Argentina, que es el Implanon. Es una cápsula que contiene 68 miligramos de tonorgestrel. Dura aproximadamente 3 años y es el único disponible en Argentina. Luego tenemos el Yadel y el Norplant. Casi todas las mujeres pueden utilizar el implante de manera segura y eficaz,
Al no contener estrógenos, puede ser usado por mujeres que están amamantando y por mujeres que no pueden usar métodos con estrógeno. El implante tiene las mismas recomendaciones de la OMS que para la minipíldora y el desogestrel. Solo se agregan en la categoría 3 los casos en que la mujer presente sangrado vaginal de etiología desconocida antes de la evaluación. Como efectos secundarios, alteraciones del sangrado, cefaleas, depresión, acné, variaciones de peso, tensión mamaria, mareos, cambios de humor y náuseas. Anticoncepción de emergencia. Se conoce también como pastilla anticonceptiva de emergencia o píldora o pastilla del día después. El mecanismo de acción es la anovulación. Cuanto antes se tome la anticoncepción hormonal de emergencia, mayor será su efectividad. No tiene contraindicaciones. No presenta riesgos para la salud, sobredosis ni riesgos de adicción. En caso de que el embarazo ya se haya producido, el anticonceptivo hormonal de emergencia no lo interrumpe, es decir, que no es abortiva. Si la mujer ya está embarazada, el anticonceptivo hormonal de emergencia no afecta al embrión en formación y no produce efectos congénitos. La mejora del acceso no influye en que las personas lo usen reiteradamente y no previene infecciones de transmisión sexual, ni HIV, ni SIDA. ¿En qué caso se usa? En caso de falta o falla de otro método anticonceptivo. Levonorgestrel de 1.5 miligramos en única dosis o 2 comprimidos de levonorgestrel de 0,75 cada uno. Tiene un 95% de eficacia si se utiliza a las 12 horas postcoito y la eficacia se reduce un 58% si se utiliza entre las 48 y las 72 horas. Dispositivos intrauterinos. Es un método reversible de alta eficacia anticonceptiva y cómodo para el usuario. Brinda protección anticonceptiva a largo plazo. Puede ser usado de forma segura para la mayoría de las mujeres. Una vez colocado, la efectividad no depende del usuario. Existen diferentes tipos y modelos. El más utilizado es la T de cobre. El principal efecto secundario del DIU con cobre es el aumento de sangrado durante la menstruación. La duración del efecto anticonceptivo varía de 3 a 10 años de acuerdo a la cantidad de cobre que contenga el DIU. Los DIU medictados con cobre son los más utilizados actualmente. Entre los diferentes modelos, el más utilizado es la T de cobre. El cobre actúa directamente sobre los espermatozoides, afecta procesos fundamentales que deben sufrir para poder fecundar al óvulo, motilidad, capacitación y activación espermática. El DIU actúa prefertilización. Sus distintos mecanismos de acción impiden la unión del espermatozoide con el ovocito. Puede ser indicado en forma segura a la mayoría de las mujeres, incluso adolescentes y mujeres que no tuvieron hijos. La presencia del dispositivo en el útero estimula la liberación de leucocitos y prostaglandinas por el endometrio, como parte de una reacción del cuerpo extraño. La presencia de cobre incrementa el efecto espermicida y altera la motilidad espermática. Ventajas: alta efectividad, reversible de manera inmediata, duradero, sin interacción medicamentosa y no altera las relaciones sexuales. Como desventajas: mayor sangrado menstrual, spotting, dismenorrea. Infrecuentes, expulsión o perforación uterina. Está contraindicado en malformaciones uterinas y no protege de infecciones de transmisión sexual. El hecho de no tener hijos o nuliparidad fue considerado durante años una contraindicación para usar DIU, puesto que se creía que las mujeres nulíparas podían tener más riesgos de perforación uterina, expulsión o infección pelviana. No se recomienda entre 48 horas y 4 semanas después del parto, porque aumenta el índice de expulsión. En caso de enfermedad trofoblástica gestacional benigna, con niveles reducidos o indetectables de subunidad beta, porque hay un riesgo mayor de perforación uterina. En caso de cáncer de ovario, infecciones de transmisión sexual, lupus eritematoso sistémico y tuberculosis pélvica. En caso de cáncer cervical, si la mujer lo tuviera colocado al momento del diagnóstico, se recomienda no remover hasta el momento del tratamiento para prevenir embarazos que impidan o entorpezcan el tratamiento. En caso de las lesiones precancerosas,
No hay contraindicación para su uso tanto en el inicio como para la continuidad del método, ya que su tratamiento no interfiere con el método. Situaciones en las que se contraindica el uso del método, ante un embarazo confirmado o sospecha del mismo, en caso de sepsis puerperal, inmediatamente post-aborto séptico, en caso de hemorragia vaginal no diagnosticada, en caso de enfermedad trofoblástica gestacional con niveles persistentemente elevados de su unidad beta o enfermedad maligna, cáncer endometrial, miomas uterinos que generan una distorsión de la cavidad uterina, anormalidades anatómicas que distorsionan la cavidad uterina, enfermedad inflamatoria pélvica actual o un antecedente en los últimos 3 meses para el inicio, cervicitis purulenta actual o infección por clamidia o gonococo, tuberculosis pélvica, enfermedad de Wilson y obviamente alergia al cobre. ¿Cuándo se recomienda insertar el DIU? Durante la menstruación, la inserción durante los primeros 5 días del ciclo. Si bien se puede insertar en cualquier momento del ciclo, se recomienda que la colocación sea durante el sangrado menstrual debido a, primero, seguridad de ausencia de embarazo. También va a ser una mayor facilidad para la inserción, porque el istmo cervical tiene mayor diámetro y elasticidad. No es absolutamente cierto que el orificio cervical interno se encuentre más abierto. El sangrado post-inserción no preocupa a la usuaria, ya que queda enmascarado por el sangrado menstrual. En caso de nuligestas, puede ser más dificultosa la inserción por la estrechez cervical, siendo necesaria la dilatación cervical con bujías de Egard número 2 y 3. Durante el resto del ciclo menstrual, en cualquier momento, si es posible determinar que la usuaria no está embarazada. Si deseamos cambiar desde otro método, inmediatamente si está utilizando el método de barrera correcto o si, de otro modo, existe razonable certeza de que no esté embarazada. No necesita esperar a su siguiente menstruación ni un método de respaldo. Y durante el puerperio y la lactancia, dentro de las 48 horas posparto ya se puede colocar, o si pasaron más de 48 horas, esperar por lo menos 4 semanas para su colocación. Si ha reiniciado sus menstruaciones, hay que colocar el DIU como se indicó al principio. En el caso de post-aborto, abortos del primer y segundo trimestre sin infección, inmediatamente dentro de los 12 días posteriores al evento ya se puede colocar. Si pasaron más de 12 días, se puede colocar en cualquier momento, si existe una razonable certeza de que la paciente no está embarazada nuevamente. En caso de aborto séptico hay que postergar la colocación hasta tanto se haya completado el tratamiento correspondiente. Hay que ayudar a la usuaria a elegir otro método momentáneamente. La colocación del DIU luego de un aborto del segundo trimestre requiere entrenamiento específico. De no tenerlo, postergar la colocación hasta por lo menos 4 semanas después del evento. El control del DIU de cobre es clínico, se realiza una especuloscopía para observar los hilos y detectar si existe algún proceso infeccioso. Los controles se sugieren a los 7 días de la colocación, que se sugiere durante esa semana abstinencia sexual, que no utilicen tampones vaginales ni realicen baños de inmersión, controles después de la menstruación siguiente a la inserción y luego cada 6 meses. La ecografía no es un estudio que deba solicitarse de rutina. Si en el examen los hilos no se observan, tienen un largo mayor del que se dejó al cortarlos, o la mujer presenta sangrado o dolor persistente, ahí recién se va a solicitar una ecografía para observar su posición intraútera. Como efectos secundarios, puede haber un aumento del sangrado menstrual o cambios en el patrón menstrual, puede suceder que se expulse el DIU, o puede suceder que es muy raro una perforación uterina. Dolor pelviano, leucorrea, una vez que se descarte la causa infecciosa, dicha leucorrea se considerará debido al efecto del DIU sobre el endocervix. Y también una infección post-colocación, que es muy raro si el DIU se colocó de manera, o sea, respetando las normas de asepsia y respetando la técnica. El SIU es el sistema de liberación intrauterino con levonorgestrel, es un método reversible, altamente efectivo y cómodo. Puede ser usado en forma segura por la mayoría de las mujeres, aunque está especialmente indicado en mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes porque reduce sustancialmente el flujo menstrual. El efecto adverso más frecuente del SIU es el goteo sanguíneo persistente posteriormente a su colocación. No ofrece protección contra infecciones de transmisión sexual, puede reducir el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica y disminuye el riesgo de cáncer de endometrio.
El levonorgestrel liberado por el endoceptivo produce cambios en el moco cervical que impiden el ascenso de los espermatozoides. Además, la alteración del endometrio evita que los espermatozoides sufran los cambios que necesitan para poder fecundar el óvulo. Hay menor riesgo de embarazo ectópico, disminución del sangrado menstrual, disminución del riesgo de anemia, disminución de los dolores menstruales, cambios en el moco cervical que reducen el riesgo de EPI, prevención de hiperplasia endometrial, menor riesgo de cáncer de endometrio, y tratamiento alternativo de la endometriosis profunda. Bueno, en este esquema se puede observar como con una pinza harina uno toma, previa a eso, con un histerómetro, se mide la profundidad del útero antes de la colocación del SIU. Con una pinza harina se toma el cuello, y de esta manera, bueno, como están viendo, se coloca el dispositivo intraútero. Bueno, otros métodos, si hablamos de los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, otorgan una alternativa válida para quienes desean usar métodos naturales por distintas razones. El éxito de estos métodos depende de la exactitud del método para identificar los días fértiles de la mujer, la habilidad de la pareja para identificar correctamente la fase fértil y para seguir las normas del método elegido, la motivación de la pareja para usar el método indefinidamente, y requiere de periodos en los que hay que abstenerse de practicar coito vaginal. Estos métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer son métodos anticonceptivos basados en la abstención del coito vaginal en los momentos fértiles de la mujer. La OMS define la abstinencia periódica como el método natural con el que se evitan, voluntariamente, las relaciones sexuales de las parejas durante la fase fértil del ciclo sexual, con el fin de evitar un embarazo no buscado. Por ello se los denomina métodos anticonceptivos basados en el conocimiento de la fertilidad o métodos naturales. Requieren el conocimiento por parte de la mujer de sus días fértiles y que tanto la usuaria del método como la pareja tengan la convicción y la voluntad de abstenerse del coito vaginal durante esos días. Con respecto, bueno, acá tenemos un esquemita en donde nos describe el ciclo menstrual. En un ciclo regular, la ovulación y la fertilización son posibles tan temprano como el día 7 y tan tarde como el día 21. Entonces, del día 1 al día 5 aproximadamente la mujer va a estar menstruando, entonces desde el día 7 hasta el día 21 aproximadamente no van a tener relaciones. Porque bueno, son los días fértiles y ante la duda ampliemos un poquito el margen hacia adelante y hacia atrás. El método del ritmo o del calendario son basados en el calendario que implican llevar la cuenta de los días del ciclo menstrual, a fin de identificar el comienzo y la finalización del periodo fértil. La presunción de fertilidad está dada porque la ovulación ocurre en promedio entre los días 14 al 16 del ciclo, pero también debe considerarse que los espermatozoides pueden permanecer en el conducto cervical hasta 7 días después de un coito, capacitándose en las criptas cervicales. En tanto, el óvulo tiene capacidad fecundante durante 24 horas. Para adoptar este método se deben registrar los ciclos durante un año. A los ciclos más cortos se le restan 18 días y a los más largos se le quitan 11 días. Según este cálculo que estamos observando acá, la mujer debe abstenerse del coito vaginal desde el día 8 del ciclo hasta el día 21. Otro es el método de la temperatura basal. La temperatura del cuerpo de la mujer en descanso se eleva levemente después de la liberación de un óvulo y se mantiene elevada hasta el comienzo de su siguiente menstruación. La temperatura se debe tomar en forma basal, es decir, por la mañana antes de levantarse de forma diaria durante 5 minutos, ya sea de forma rectal, vaginal u oral. Los datos se registran en gráficos especiales y su lectura es sencilla. En una persona sana durante la fase folicular, la temperatura permanece por debajo de los 37 grados, disminuye previo a la ovulación y aumenta posteriormente entre 0.2 a 0.4 grados. Esto significa que la pareja debe abstenerse de mantener penetración vaginal desde el primer día del ciclo hasta el tercer día después de la elevación térmica. El periodo de infertilidad se extiende hasta su próxima menstruación. La temperatura vuelve a descender 1 o 2 días antes de la menstruación.
Método del moco cervical o método de Billings se basa en la observación de los cambios que ocurren en el moco cervical de las mujeres, adecuadamente entrenadas para percibir estos cambios. Después del término de la menstruación, comienza un periodo seco que dura entre 2 y 3 días. Luego aparece un moco inicial blancuzco, turbio y pegajoso, que se hace cada vez más claro, transparente y elástico. Al estirarse entre los dedos parece un hilo. El último día del moco, con ese aspecto, se llama el día del ápice del moco. Esto significa que la ovulación ya ocurrió, o está ocurriendo dentro de más o menos 24 horas. En el cuarto día, después del día del ápice, comienza el periodo infértil que dura hasta la menstruación siguiente. Desde el día en que aparece el moco hasta el cuarto día después del ápice, la mujer no deberá tener relaciones sexuales con coito vaginal porque este es su periodo fértil. Los ciclos menstruales irregulares frecuentes en las adolescentes son un obstáculo para usar en esta etapa vital los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Estos métodos deben utilizarse con precaución por aquellas mujeres que recién han iniciado sus ciclos, ya que puede resultar difícil identificar el periodo fértil. No es un método recomendable por su baja eficacia. Muchas gracias por su atención.